Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre esta teología tan interesante en nuestro estudio bíblico desde la historia profética. La historia profética, queridos amigos, que nos ayuda simplemente a dar pasos tan lindos también para que podamos hacer un buen camino de fe, un buen camino de comunidad, que entendamos lo que significa, quién es el profeta y qué es ser profeta. Ñande oigo entonces, ñande bautismo, ya recibí cueva, lleva ñande mayo llego y ñande que somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces es importante que sepamos, pero ¿qué significa ser profeta? Ya hemos explicado bastante. Continuamos, aquellos que se están uniendo hoy a nuestro programa pueden mirar a través de las redes sociales, YouTube, ahí tenemos nuestra biblioteca Ñande Yarañe y pueden ver todos los cursos anteriores que fuimos dando y allí ya hemos hablado bastante de lo que significa esta historia profética. Hoy queremos seguir con algunos otros detalles muy importantes para hacer nuestro camino también de fe y de adhesión total, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos va pidiendo. Recordemos que en el antiguo Israel y dentro de Israel también con los otros pueblos circunvecinos, nosotros encontramos en ellos las agrupaciones de los profetas. Existen y eso ya hemos leído y hemos visto. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 10, 5, 6 se nos hablaba y se nos decía directamente de estas agrupaciones proféticas, agrupaciones de profetas cuya característica principal era el éxtasis provocado de diversas maneras, especialmente por la música y las danzas frenéticas. Y es cierto,
Hoy en día, hasta incluso nosotros sabemos que eso, entras en esa discoteca, ese de internet y tanta música, y pega tu propio correo y la droga o lo que sea, o pega tu vida y vende, ¿verdad? O sea, entrar en éxtasis. Era un poco de esa manera estos antiguos pueblos, como entraban en éxtasis, ¿verdad? Y bueno, sus demostraciones de entusiasmo religioso revestían con frecuencia formas extravagantes. Y esto se está refiriendo a estos profetas de los pueblos circunvecinos, cómo ellos entendían el aspecto de entrar en éxtasis, que sin embargo decíamos que el profetismo, que fue un tema bastante marginal porque lo tomaban de esta forma con los otros pueblos, en Israel, sin embargo, ellos lo hacen pisar tierra y es otra manera de profetismo. Y me parece que es importante y elemental tener en cuenta estos dos elementos, porque así también nosotros podemos pensar y podemos, de un aspecto bien crítico de lo que significa entonces el profetismo, podemos mirar el aspecto religioso. Yo ya he insistido y he dicho en otras oportunidades, ¿verdad?, mirando un poco y haciendo un poco de crítica con respecto a lo que decía Carlos Marx también, ¿verdad?, porque él atacó ahí por el aspecto religioso. ¿Y qué es lo que decía? Que la religión, al final de cuentas, era un opio del pueblo, es decir, era una droga que te hacía salir de tu realidad. Bueno, y después se está fijando en estos elementos de los pueblos circunvecinos, pero que es también peligroso dentro de nuestro pueblo también, porque nosotros no estamos exentos a las influencias. Y eso es lo que lastimosamente algunas veces me da mucha pena y me hace también pensar bastante cuando nosotros entramos con estas sectas, o los protestantes principalmente, que te quieren llevar a un éxtasis, ¿verdad? Que justamente te está diciendo aquí como que sacar de la realidad. Entonces, con Carlos Marx, de cierta manera, este comunista que no quería saber nada de la religión, te quiere vender su producto y te quiere hacer entender que la religión es como una cosa que te hace salir de la realidad, de tu realidad, como un opio del pueblo, decía, el opio del pueblo, como una droga del pueblo. Contra la religión para olvidarte de los problemas sociales, de los problemas políticos y de los problemas profundos del hombre, ¿verdad? Y sin embargo, acabamos nosotros de decir en el curso anterior, pero vuelvo a repetir porque me parece esencial y fundamental, dice, en Israel marcó el profetismo profundamente, en primer lugar, la vida religiosa, las instituciones políticas y las estructuras sociales. Todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que justamente estaba siendo entendido como el profetismo en las otras naciones. Las otras naciones van por las ramas y van entonces con esas danzas frenéticas, músicas frenéticas, éxtasis provocado de diversas maneras, Y eso no es, queridos hermanos, religión. Eso no es para delante de tu realidad, Pepe. Entonces vos te querés olvidar y eso pues es lo que te lleva afuera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el borracho le mete caña ahí y bueno, muchas veces son por problemas muy profundos que tiene, ¿verdad? Y entonces se da a la bebida. Tiene problemas que no está pudiendo superar y entonces le mete caña para olvidarse de esa situación. Hay un chistecito muy interesante, me gusta cuando la gente serio interés y yo digo y justamente y para olvidarme de mi problema yo push. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te olvida? Y me quiero olvidar que yo tomo, me quiero olvidar que yo soy borracho. Esa la llamada bueno, eso era un chistecito así, pero solamente para que entendamos, queridos amigos, que muchas de las profecías en aquel tiempo, como ellos entendían, era más bien entonces salir fuera de la realidad, salir de tu propia realidad. Pero sin embargo, Israel y la Biblia no te habla de esa manera, sino que la Biblia verdaderamente te hace tomar conciencia. Y eso es lo elemental y fundamental, tomar conciencia de tu vida religiosa, de esas instituciones políticas en las que nosotros estamos viviendo. ¿Qué políticas estamos asumiendo?
hacia dónde estamos caminando. Atención, porque muchas veces a nosotros nos están también vacunando a ella la gente, ¿verdad? Que nos están metiendo droga en un sentido político y después se hace lo que se quiere y como se quiere, ¿verdad? Y después también con respecto a las estructuras sociales, la misma cosa. La estructura social depende de una buena organización y depende de que la comunidad esté despierta. Si la comunidad está adormecida, la comunidad entonces está ahí sin entender lo que está pasando, evidentemente que después nosotros también vamos a llegar a esta misma situación. Vamos a estar todos drogados en el aspecto religioso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Cuando piensas en la iglesia, ¿qué te imaginas? Probablemente alguno de ustedes me dirá, bueno, me imagino un edificio, me imagino la capilla a la que suelo ir a misa o que conocí quizá en alguna visita. O quizá habrá otro que me diga, bueno, cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso pues en los pastores, ¿no? Pienso en los sacerdotes, en las personas que se han consagrado a Dios. Y probablemente por muchos años, pues así nos han explicado la iglesia, ¿no? Como estos edificios o estas personas. Y se nos ha olvidado algo importantísimo. Y es que tú y yo y todos los bautizados somos iglesia. Hay una expresión que me gusta mucho, que usa el Concilio Vaticano II. Sabemos este momento que vino a revolucionar toda la forma de entender la iglesia y el mundo entero. Nos propone esta expresión para explicar lo que es la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios. Y para poder entender esto de qué significa esto de ser pueblo de Dios, nos puede ayudar a regresar un poquito en el tiempo y ver pues, el ejemplo de nuestros hermanos mayores, el pueblo judío. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el pueblo judío fue liberado de la esclavitud en Egipto con Moisés y cruzaron el Mar Rojo. Y este pueblo judío, este pueblo elegido por Dios que había sido liberado de la esclavitud, se consideraba así, eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y es interesante ver su travesía en el desierto, cómo Dios, por ejemplo, se les manifestaba, hablaba con Moisés, les dio las tablas de la ley. Luego, por ejemplo, les daba el maná, ¿no? Este pan caído del cielo, como decían ellos, que era de lo que se alimentaban, que sabemos que es una prefiguración después de la Eucaristía, ¿no? Y vemos cómo, pues eso, en el Antiguo Testamento conocemos este pueblo escogido, este pueblo de Dios, este pueblo al que Dios acompaña. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, nos dice Dios en el Antiguo Testamento. Y después, ¿qué pasa? Viene Cristo. Y Cristo viene a revolucionar la historia y nos dice, oigan, este pueblo escogido, este pueblo mío, en realidad está abierto a toda la humanidad. Y sabemos, por ejemplo, los inicios del cristianismo con San Pedro y San Pablo, como San Pedro quizás se enfocaba más justo al pueblo judío, y San Pablo más bien se dedicó a los gentiles, a la gente que no creía en este Dios, se dedicó a predicarles, a llevarles esta buena nueva de que Cristo había muerto y resucitado por ellos. Y comienza así entonces este nuevo pueblo, esta nueva alianza que Dios hace con la humanidad, que es la iglesia. Y qué importante entender que todos los bautizados formamos parte de esto, y todos tenemos un papel importante. Hay una imagen que usa San Pablo que también creo que nos puede ayudar mucho a entender la iglesia, que es la imagen del cuerpo místico de Cristo, ¿no? San Pablo nos dice, la iglesia es como el cuerpo místico de Cristo. Y en un cuerpo, pues hay muchos miembros, están las manos, están los pies, está la cabeza. Y nos dice, bueno, Cristo es la cabeza y nosotros los demás miembros del cuerpo. Y esta imagen me gusta porque nos ayuda a entender que dentro de la iglesia, pues todos tenemos un papel diferente. Yo pienso, por ejemplo, en cuántos hombres y mujeres que se retiran del mundo y se van a un convento, una vida de contemplación, de oración, cómo ellos ahí, desde su vida de oración, desde ese lugar en el que ellos viven esta vocación tan particular, son, a mí me gusta pensarlos a veces como los pulmones, ¿no? De este cuerpo místico, que nos dan el oxígeno a todos los demás que nos toca estar ahí afuera en la batalla. Ellos como que con su oración nos nutren, nos dan esa vida, ¿no? Y habrá otros quizá que son muy misioneros en la iglesia y son quizá los pies, ¿no? Que recorren hasta los últimos rincones de la tierra. Y habrá otros que quizás se identifican más con las manos, habrá de todo. Todos cabemos dentro de este cuerpo. Y todos, nos habla San Pablo, tenemos un carisma particular, ¿no? Y sí, es verdad que los sacerdotes, por ejemplo, tienen un papel muy importante en ser estos ministros de la gracia, ¿no? En ser la celebración de los sacramentos, en transmitir esta gracia sacramental pues, a todo el pueblo de Dios. También están los laicos, que tenemos que
insertarnos en el mundo y transformar el mundo desde dentro. Están las personas consagradas que con su vida nos recuerdan que hemos sido creados para algo más, para esta vida eterna. Nos hablan de esos valores del cielo al que todos aspiramos. Y es muy bonito entenderlo así. Todos juntos, sacerdotes, laicos, personas consagradas, misioneros, solteros, casados, todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Nos dice el catecismo que la Iglesia es sacramento universal de santidad. Y en cierto modo, para justamente poder ser este sacramento universal de santidad, lo que tenemos que hacer es permitir que Cristo reine en nuestros corazones, que Cristo reine en el mundo entero, que realmente en el mundo entero se viva el Evangelio, esos valores que Cristo nos vino a decir, esos valores del amor, de la misericordia, que tanto nos insistió con su vida. Que hagamos presente a Cristo en este mundo y juntos, como pueblo de Dios, seamos ese cuerpo místico de Cristo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta historia profética. Decíamos que estas denominaciones de estos profetas, de estas agrupaciones de profetas, muchas veces buscaban de cualquier manera, diversas maneras para entrar sobre todo en éxtasis, a través de la música, a través de la danza, u otras maneras extravagantes para entrar en éxtasis. Haupebes acuera entonces a te cogendúa venían de Yarañe, ellos fuera para la ia y la lloráculo fuera, ¿verdad? Entonces dice, atención, la Biblia por lo menos de eso no te habla.
La Biblia te dice absolutamente entrar en éxtasis significa un pisar tierra, un entrar en la realidad del hombre, en la realidad del pueblo. Estas agrupaciones proféticas, si bien fueron decayendo progresivamente, ejercieron al principio una influencia muy fuerte también en Israel. Y por eso para nosotros es importante tener en consideración, tener en cuenta, porque estas agrupaciones proféticas de aquel tiempo no quiere decir que solamente existieron en aquel tiempo y listo, y terminaron, etcétera, etcétera, y hoy después de 2000, 3000 años ya de llegó tranquilos. No, eso está al tapete, eso es de todos los días. Chicos, está en donde la gente viene y después te habla y te dice, para ir a te digo una bandera, para ir a te digo primera, ay, te digo lea, se la sepo, ay, te digo, y hay de todo. Yo les puedo decir, si les cuento todas las experiencias, entonces ya me cuentan de tantas cosas, mira, hasta cosas absurdas, y hasta que tengo vergüenza yo de decir aquí, frente a ustedes en el micrófono, aquí, en la televisión, etc. Hasta me da pena y vergüenza lo que le mandan a hacer, ¿entienden? Hasta cosas que van contra la intimidad de la persona, hasta cosas que van contra la dignidad de la persona, le mandan a hacer, así como suena. Así como suena, le estoy diciendo, queridos amigos. Y eso yo no lo estoy diciendo solamente porque estoy elucubrando ideas o fantasías. Yo le estoy hablando de estos 27 años de vida de sacerdote, ¿verdad? De todo lo que uno ha escuchado y por todas partes. Mira que yo he recorrido muchas partes del mundo y he hablado con tanta gente y he escuchado a tantas personas y de tantas culturas que se acercan y caemos casi en lo mismo. Quiere decir que el hombre es hombre en todo el planeta Tierra, ¿entiendes? O sea, tenemos nuestras características, nuestras culturas, pero en el fondo hay ciertas cosas que se vuelven a repetir en todas partes. Aupeala ñañangarecuana, aupeala ya yejesapeara, ya yejesacuamba, ela peñandillar, la oyerureña de qué es la verdadera dignidad del hombre. Hacia dónde estamos apuntando, qué es lo que tenemos que subrayar y hacia dónde tenemos que caminar. ¿Quién es el hombre verdadero? Algunos piensan que es destruir a Dios para que el hombre pueda crecer y pueda entonces ser autosuficiente y hacer y vivir bien, de acuerdo a sus principios y sus valores propios. Mentira. Esas personas también les falta un poquitito más de reflexión, no solamente una reflexión filosófica, porque si hubiesen hecho una verdadera reflexión filosófica, se van a dar cuenta que el que es filósofos, amigo de la sabiduría, va a llegar siempre a una theologos, es decir, el que llega a lo profundo de un tratado también religioso profundo de quién es Dios en la vida del hombre, lo trascendental, que no podemos, queridos amigos, aunque lo queramos o lo pensemos simplemente con la razón, no podemos eliminarlo, porque el hombre tiene la fuerza y la tendencia trascendental. Aunque lo queramos aquietar, esa es esencia y parte de nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer en todo caso es descubrirlo. Y entonces tenemos que despertarlo. Y desde ahí entonces organizar nuestra vida, nuestra comunidad. Bueno, por lo tanto estas agrupaciones, si bien fueron decayendo progresivamente, sin embargo, siempre han ejercido una influencia positiva o también negativa en todas las culturas. En la Biblia también lo encontramos, o en forma positiva o en forma negativa, estas influencias. Ahora, con esa vida austera, con ese celo fanático que encontramos, ¿verdad?, por el Señor, y el repudio total de la cultura y la religión cananea, ellos contribuyeron a mantener intacta la fe del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Mira que ellos estaban viviendo y estaban luchando contra todo aquello que podía separar a Israel de la comunidad. Es decir, todo lo que podía ser influencia negativa dentro de la formación de los niños, de los jóvenes y del pueblo en general.
Entonces hay un repudio total, ¿verdad?, contra todo aquello. Por eso es que en la Biblia encontramos una lucha frontal, una lucha directa contra todo aquello que podía separar o disgregar al pueblo. Todo lo que podía separar o disgregar al pueblo. Entonces, luchaban, ¿verdad?, en este sentido y procuraban convencer y decir verdaderamente que es lo elemental y fundamental. Nosotros, haciendo un paréntesis, pero creo que ustedes ya saben bien porque hemos comentado en los cursos anteriores, Israel va al exilio, pero va al exilio justamente porque, según la reflexión de esta corriente que le llamamos deuteronomista, ellos reflexionan y dicen, y justamente fuimos al exilio, nos hemos disgregado, hemos perdido nuestra tierra, hemos perdido nuestra identidad. ¿Por qué? Y porque verdaderamente nos hemos separado y nos hemos olvidado de Dios. Es decir, nos hemos preocupado simplemente de un aspecto humano, de un aspecto entonces tangible, y nos hemos olvidado de lo esencial y fundamental, que es lo trascendente. Eso es lo que la Biblia te dice. Por eso es un libro religioso. Desde el exilio ellos comienzan a reflexionar y dicen, nos hemos disgregado, y como comenzamos a pelearnos entre nosotros, no fuimos capaces de afrontar situaciones peligrosas que después al final nos absorbieron, nos vencieron y perdimos todo. Desde la identidad, después viene como consecuencia perder todos los bienes donde nosotros nos encontramos, y entonces nos hemos encontrado en el exilio. Y desde ese lugar de la reflexión exílica, digamos, es donde se va escribiendo también todo esto que nosotros encontramos. Y por eso encontramos estos elementos que se nos están escribiendo, se nos han dejado y nos están orientando. ¿A qué cosa? Nos están orientando a la formación, al amor y sobre todo al fortalecimiento de la comunidad, al fortalecimiento de la iglesia, Y por lo tanto es importante la transmisión, es decir, la tradición, para no cometer más los mismos errores. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abras tus alas y vueles alto, sin nada que te impida nadie será salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación, su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y reflexionamos ahora con esta introducción general sobre lo que significa para nosotros la historia profética. La historia profética es la segunda parte de la Biblia hebrea. La primera es la Torá, la segunda es la historia profética y la tercera son los libros sapienciales, los escritos. Torá, Nevi'im, Ketuvim. Ahora iniciamos entonces con los Nevi'im. Y decíamos que aquí está el centro y el caracú verdaderamente cuando comienza a reflexionarse y a pensarse la Biblia. ¿Por qué? Porque decíamos que los profetas son los que miran la realidad en la que nosotros nos desenvolvemos.
donde nosotros nos estamos realizando como pueblo, como persona. Aopea entonces ñamaña, ñamaña, es decir, en las circunstancias, problemas o si no también en el camino de triunfo que nos lleva a salir de nuestra situación. Y esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Que nosotros miremos de esta manera. Y entonces vemos que la historia profética, los Nevi'im, nos van hablando de nuestra historia real, de nuestra historia como comunidad. Y por eso es que los profetas comienzan a mirar la realidad en que el pueblo está viviendo y desde ahí se está proyectando. Y te proyecta hacia el futuro de acuerdo al presente. Y también te mira el pasado como diciendo y evaluando y buscando las causas por qué nosotros hoy nos encontramos en esta situación del presente. Mirando el pasado, corregir en el presente y proyectarnos hacia el futuro, que va a ser mejor en la medida en que nosotros hoy, el presente de nuevo, lo vivamos entonces en profundidad. Bueno, para eso es importante la historia. Eso significa la historia. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Era la definición de para la historia. Son los acontecimientos del hombre, son los acontecimientos de una nación, de una polis, o de todo lo que nosotros queramos entender como comunidad, pero que nos proyecta hacia el futuro. El futuro depende de nuestro presente. Y nuestro presente depende, o sea, es ahora así porque dependió de nuestro pasado. Entonces miramos el pasado para ver las causas y entender por qué estamos hoy en el presente. En el presente comenzamos a cambiar nuestra historia, haciendo de esta historia un pasado que va a proyectarnos hacia el futuro. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces entendemos aquí, ¿verdad? Con todo lo que el movimiento profético, la vida austera, era una de las características del profetismo, o el celo fanático también que ellos tenían por el Señor, y su repudio total a esa cultura y religión que les podía desviar de sus valores y principios. En este caso, en la Biblia hebrea, nosotros vamos a encontrar que son los cananeos. Todo esto han contribuido a mantener la fe del pueblo de Dios, esa fe heredada de Moisés, a quien la tradición rabínica considera el primero y el más grande de los profetas. El primero y el más grande de los profetas. ¿Quién es? Es Moisés. Moisés entonces que nos deja la Torá, Moisés que nos deja entonces las reglas, las normas, los mandamientos. Y esto es lo que encontramos, ¿verdad? Durante todo ese estudio que habíamos hecho, hemos encontrado los 5 libros del Pentateuco. Ahora, los libros que vienen a continuación, es decir, aquellos que le llamamos dentro de la historia profética, son los profetas anteriores. Y a estos profetas anteriores, los 4 libros, también le llamamos libros históricos, porque nos van a hablar mucho más de un aspecto histórico de lo que sucede con el pueblo de Israel. Ciertamente que está muy subrayado el camino realizado aquí por estos libros de un aspecto histórico teológico. Lo que nosotros vamos a acentuar es el aspecto teológico por ser un libro religioso. Entonces, en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes se encuentran muchas páginas que presentan una gran afinidad con las ideas y el estilo deuteronomístico. Entonces, atención, el libro del Deuteronomio es entonces, queridos amigos, lo que nos va a presentar y nos va a ir mostrando, atención, lo que nos va mostrando es entonces esta afinidad con las ideas y con el estilo que encontramos en estos libros, nosotros llamamos libros históricos. Entonces comenzamos con el libro, ¿verdad?, de Josué, Jueces, Samuel y de los Reyes. Ahora, esta afinidad espiritual y literaria que encontramos en los libros históricos permite afirmar que la colección
de los profetas anteriores, es decir, estos profetas anteriores que son los libros históricos, en su redacción definitiva es la obra de una escuela de escribas deuteronomistas. Una escuela deuteronomista. Qué lindo. Es decir, la teología, la preocupación que hemos encontrado durante todos los libros del Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y después el mismo libro del Deuteronomio. Ese mismo lenguaje, esa misma teología, esa misma preocupación, esa misma reflexión y esa misma crítica que encontramos allí, entonces se proyecta y continúa en estos 4 libros. 4 y 5, 9. Ahora ustedes vuelven a entender lo que en otros cursos bíblicos nosotros le hemos llamado el Eneateuco. Eneateuco quiere decir 9. 9 libros, 9 libros, y que tiene la mano o la redacción la misma de esta escuela deuteronomista. Quiere decir que no es porque ellos escribieron todo. Atención, no confundamos las cosas. El organizar la Biblia, el poner en una secuencia, el buscar una historia que nosotros le llamamos de salvación según el pensamiento y el descubrimiento fenomenal de este gran teólogo alemán, von Rad. De la historia de la salvación. Entonces, después de su lectura, él descubre y dice: aquí 9 libros que tienen una influencia de una escuela muy especial donde se repiten las ideas. Y aquí hay una historia. Entonces te dice, comienza aquí y termina aquí, ¿verdad? Justamente con todas estas promesas de parte de Dios. Es importante, es elemental entonces que encontremos esto, queridos hermanos, y que entendamos. Y a esto es lo que yo le llamo la macroestructura. Volvemos enseguida con más de Yara en el Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta.
Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para 1000 barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando
sobre los libros históricos, así le llamamos, dentro de esta gran colección de la historia profética. Vamos a ver los últimos detalles entonces y características como una introducción general. Tenemos una página de introducciones en una forma muy general de lo que significan los libros históricos. Entonces los libros de Josué, libros de los jueces, libros de Samuel y libros de los reyes, se encuentran muchas páginas que presentan una gran afinidad con las ideas y el estilo del Deuteronomio. La historia deuteronomista también, o la escuela deuteronomista. Deuteronomio, segunda ley, reflexión, preocupación, qué es lo que nos pasó según la ley. Eso es lo que dice esta escuela deuteronomista. Y está preocupada, ¿verdad?, por hacerle caminar al pueblo de acuerdo a unos principios, unas normas, cómo es que el pueblo tiene que seguir adelante. Y entonces, eso es lo que encontramos aquí en este estilo del libro del Deuteronomio. Esta afinidad espiritual y literaria permite afirmar que la colección de los profetas anteriores en su redacción definitiva es la obra de una escuela de escribas deuteronomistas que meditan sobre el pasado de Israel con el fin de extraer una enseñanza para el presente. Allá. Qué lindo. Aquí una síntesis mejor que esta, queridos amigos, no podemos encontrar. Porque son ellos quienes comienzan a reflexionar, miran, decíamos, su pasado, los profetas, la escuela deuteronomista, organizan, porque ellos lo que están haciendo es organizar todos los escritos, lo que los profetas han dicho. Fíjense que estas profecías están en una forma salambicuenta. Isaías se sentó y escribió, ahora comienzo mi capítulo 1, versículo 1, allá hasta el capítulo 61. Aquí hay entonces muchos pasajes, incluso no hay un solo Isaías, no hay un solo profeta, no es que él solo se pone a escribir, ¿verdad? Sino que aquí hay muchas manos, hay muchos profetas que después, dentro de esta colección que le llamamos la escuela deuteronomista, se hace dentro de esta escuela una reflexión profunda, se va organizando, se va tratando de poner como si fuese toda una historia de salvación. A ver, entre comillas, lo voy a decir así, tenemos toda la historia de Israel, dije entre comillas, toda la historia de Israel. Pero evidentemente que no tenemos toda la historia de Israel, sino que lo tenemos desde un aspecto teológico, desde una presentación teológica. Y ahí es donde nosotros podemos entender y podemos decir que es toda una historia de Israel. Y podemos hablar de una historia de salvación. Pero desde este aspecto, queridos amigos, desde este aspecto, queridos hermanos. Entonces, la escuela deuteronomista tiene su influencia. Aquí la escuela deuteronomista es la que piensa, razona y nos está diciendo, bueno, la Biblia se escribió de esta manera sobre situaciones de un contexto histórico que ahora nosotros le ponemos aquí al tapete. Pero desde también una reflexión teológica, desde Dios. Es entonces la preocupación, y por eso es un libro sagrado, por eso es un libro religioso, porque estamos mirando desde una visión religiosa, es decir, desde una visión trascendental, desde una visión del hombre en su relación con Dios. Entonces, queridos hermanos, este aspecto es fundamental, este aspecto es esencial para nosotros. Entonces ellos meditan sobre el pasado de Israel, por eso es historia, meditar lo que nos ha pasado, lo que nos ha sucedido. No es que ellos también están meditando y están reflexionando en ese mismo momento sobre esa misma situación, sino que ellos también están meditando después de mucho tiempo. ¿Qué es lo que le pasó a nuestro pueblo? ¿Qué es lo que le pasó a nuestra gente? ¿Por qué nosotros fuimos al exilio? ¿Cuál fue la causa elemental y fundamental? Nosotros muchas veces nos damos cuenta de lo que nos ha pasado, ¿no?, en nuestra vida. ¿Por qué hoy estamos aquí?
y meditamos y miramos nuestro pasado. Yo estoy aquí entonces por esto y por esto. Yo hoy puedo ser un doctor en Biblia o transmitirle la Biblia, no porque hoy vine y, como dicen los protestantes, es lo que Dios hoy me está inspirando, es lo que Dios hoy me está diciendo. No, Señor, hace más de 30 años que estoy quemando pestañas y sentándome a leer, a entender, a buscar, a interpretar, a leer autores, ver un poco. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Cuando hay una cosa que yo digo, a poco eres cualquier video. No, Señor, eso no se puede improvisar. Y así también un doctor, un médico. Bueno, es tal cosa. No, Señor. Aquí entonces hay toda una preparación, hay todo un estudio, hay toda entonces una situación, ¿verdad? Y después te va a pedir más pruebas. Entonces ya puede pea análisis, ya puede ser oleta, mañana ave, donde azúcar, ave, donde triglicéridos, ave, pea amor, entonces ahí le componen vaina. Entonces hay alguna enfermedad. Anda ahí en el primer instante, ella opila, pea la embarazo. Por ahí algunas cosas sean más claras, hay otras cosas que tienen que volver. Bueno, ahora te vamos a pedir, parece que va por aquí. Cuando ya puede hacer otro análisis, pesa ya es hasta descubrir y saber dónde está, ¿verdad? Lo esencial y fundamental. Entonces estos autores también de la misma manera, ellos comenzaron, no en el primer momento, no. Aquí entonces hay un camino de miles de años. Entonces la Biblia hay que tomarlo muy en serio. La Biblia no hay que improvisar, no hay que dejarse entonces llevar por esos fanáticos, ¿verdad? La secta, los protestantes, que así no, ya arrantes es íntegra. Entonces, evidentemente que después hay mucha gente que les gusta luego también eso, la improvisación, porque le aquieta su conciencia. Entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo estoy haciendo y puedo seguir robando y puedo seguir entonces mi situación, ¿verdad? En contubernio con cualquier cosa. Y claro, para mí todo es salvable, ¿verdad? Todo es salvable. Todo se salva. Solamente usted crea, solamente usted diga esto, solamente vea, zapatea, y bueno, pura etc. Y con eso ya oímos. Querer aquietar la conciencia. Sin embargo, ¿saben qué? La Biblia lo que quiere hacer es te va raspando y te va sacando la costra de tu conciencia, tu caño. Te quiere sensibilizar justamente, es todo lo contrario. No es para aquietarte la conciencia, sino que al contrario. Va a haber solamente quietud del corazón, del alma, ese encuentro con Dios en la medida en que vos vayas purificando y sacando y lavando. Yo digo, Ñandeyara, laven su corazón, laven sus vestiduras, adéntrense en lo más profundo. Y entonces en la medida en que ustedes entienden eso, entonces van a salir adelante. Bueno, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo este curso bíblico. Les espero como siempre todos los días hagamos esta reflexión de una horita, ¿verdad? De un encuentro personal con el Señor, entendiendo el mensaje de salvación y cuál es el camino que Él nos ofrece. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.